Hola gente preciosa, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo día. Espero que se encuentren muy bien a pesar de toda la porquería que está pasando en el mundo, sobre todo las injusticias. Bueno, hoy vamos a hablar de un caso de una científica que se llama Amy. Esperen que lo lea. Ustedes no saben lo que me ha costado aprenderme este nombre. Ni siquiera me lo puedo aprender, es increíble. Amy Eschreich. Amy Eschreich. No lo sé, chica, me cuesta un huevo este apellido. Bueno, esta científica que en el 2022 apareció muerta y ahora reflotaron los videos y toda su teoría, y hay teorías de por qué la mataron. O sea, hay una teoría de que la mataron, de que no se petició sola, como se dice. Entonces vamos a hablar de este famoso tema que ya se viralizó por todos lados, así que ¿qué te parece si comenzamos? Bueno chicos, Amy Eschreich, ¿ok? ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué pasó? Resulta que empezaron a salir diferentes muertes de 11 científicos, ya son 11 científicos que desaparecen o aparecen petitious, o sea, no se entiende de que se mueren. La mayoría supuestamente se mueren porque se autodesuscriben de la vida, pero la familia realmente no está conforme con todo eso y piden justicia. Bueno, dentro de estos 11 científicos, estaba esta joven Amy Eschreich, ¿ok? Y nos vamos a enfocar en ella porque hay un video que salió a la luz de 3 horas donde ella explica su vida, ¿ok? Le cuenta a otros compañeros qué es lo mal que la estaba pasando, que estaba totalmente amenazada, vigilada, que ya hace 5 años más o menos que la venían vigilándola, acosándola, amenazándola de que le iban a hacer todo tipo de cosas y si ella publicaba un estudio con respecto a la antigravedad. Ella hace años viene investigando la antigravedad y iba a publicar, estos documentos que corroboraban toda esta cuestión. Yo no entiendo mucho de antigravedad, no lo sé, pero sé que parece que es algo importante y es algo que parece que los ciudadanos normales o la gente no debería estar enterada o no debería saber que es posible. Bien, vamos a empezar entonces, porque yo me vi completamente las 3 horas de este video de esta joven. Que mucha gente, chicos, yo no lo puedo creer. Los hombres, los misóginos que salieron a decir que estaba loca, que era una borracha, chicos, hay gente que no puede creer que una mujer joven sea más inteligente que un hombre. O sea, hay gente estúpida, hay hombres tan estúpidos, tan no sé cómo decirlo, pero son los clásicos. Son los clásicos que no les entra en la cabeza que una mujer joven sea más inteligente que ellos, que supiera tantas cosas. Y a los 15 años a esta chica, los de dirección de armamento de defensa ya le habían ofrecido un trabajo para que trabajara para ellos mismos, chicos. O sea, trabajara en las armas de defensa. ¿Ustedes entienden eso? Lo que pasa es que al hombre no le entra eso en la cabeza. Le cuesta entender que una chica sea mucho más inteligente que ellos. Entonces, por supuesto que hay un grupo opositor que son toda esta gente que dicen que está loca, que no sé qué, pero porque ni siquiera se pusieron a buscar ni a escuchar lo que cuenta ella en este video largo y extenso, que solamente aparecen algunos clips, y los clips más resaltados que aparecen son la parte donde ella dice que
que le habían contado de la mano de otro científico de que existían los ultraterrestres y esta teoría, que no es que ella lo descubrió, sino que a ella se lo contaron. Ella ni siquiera los vio, nada. Entonces, eso es más que nada lo que llamó más la atención con respecto a los clips que se viralizaron. Pero dentro del video de las 3 horas, realmente cuenta un montón de cosas que se dejaron pasar y que realmente no se viralizaron. Entonces, esta gente con pocas nueces en la cabeza, que no puede entender cómo una mujer de 32 años, 34 años, había trabajado para un montón de empresas, de agencias, fue CEO, o sea, fue la cabeza importante de un montón de trabajos en secreto o de proyectos de algunas empresas importantes. Nada, a los hombres no les entra en la cabeza que una chica sea más inteligente que ellos, básicamente. Entonces está todo este grupo que la quiere tirar abajo y la ningunea de arriba abajo. Y no solamente eso, sino que en el mismo video donde ella aparece hablando, también como que la quieren como ningunear. Creo que se le llama mindplaining, esta cosa que hacen los hombres porque como que te cuentan algo que ellos piensan que vos no sabés y hay muchas mujeres que bajan la cabeza y dicen, mira vos qué interesante, mira, no sabía. Chicos, chicas, nunca hagan eso, sinceramente. Nunca se hagan las tontitas para caerle bien a un hombre. Eso ya no se hace más. Entonces le hacían un poco de mansplaining a la piba, pero la piba realmente contestaba con cosas mucho más elevadas. O sea, se podía ver que sabía mucho más que los compañeros que estaban ahí. Pero bueno, de alguna manera siempre como que la querían como ningunear en los comentarios. Pero los hechos dicen otras cosas y la verdad su experiencia laboral habla mucho más que el ruido de esta gente que no le entra en la cabeza que una mujer científica sepa más que algunos otros científicos o haya dicho todas estas cosas. Porque ella vuelve y repite en el video, no es que ella lo inventó o logró descubrir algo que nunca se supo o que no se sabía. Realmente estaba reproduciendo lo que ya siempre se supo y que los científicos y que algunos científicos fueron callados a lo largo del tiempo para que no se contara. Entonces, ok. Bueno, mucha gente dice que es una entrevista rara porque ella aparece bebiendo, ella aparece comiendo y bebiendo una birra, o sea, está tomando una cerveza. Pero chicos, al final no era una entrevista, ese video donde aparece, ese famoso video donde aparece esta Amy. No es una entrevista. Resulta que se hizo ahora de público conocimiento, bueno, los internautas o la gente que se dedica a hacer contenido en YouTube han descubierto que en realidad era una charla entre 3 personas y que uno de esos 3, o sea, Amy no, otro que no se lo escucha en la charla porque él se silencia cuando él filtra este video de Amy, su voz se la silenció, a los otros 2 los mandó al frente y los mostró. Él sería el responsable de haber grabado la conversación. No sé si los compañeros sabían que el otro pibe que se llamaba Jeremías, Jeremy, estaba grabando la conversación o no sabían. En eso no está muy claro. Pero él graba la conversación de sus compañeros, pero en realidad no es una entrevista que le hacen a Amy, es una charla de 3 chabones, que supuestamente ellos estaban conociendo a Amy, como que era un grupito de chicos que trabajaban en el ámbito de la tecnología y al parecer recién habían conocido a Amy o hace poco la estaban conociendo. Y Amy les había contado con respecto a su plan de que quería publicar unos archivos importantes porque necesitaba publicarlos urgentes, que no le quedaba mucho tiempo. ¿Ok? Entonces no es una entrevista, por lo tanto la gente salió a criticar que
un desastre la entrevista, que porque ella está borracha. No lo era, era una videollamada entre esta gente. Y uno lo grabó y lo filtró cuando Amy, bueno, ahora recién en el 2026, yo no sé cuándo lo habrá filtrado, después de que ya Peticius. Bueno, la entrevista. Bueno, el video extenso empieza Amy contando, diciéndole a los chicos que necesitaba publicar este archivo, que lo iba a publicar en archive.com, y que le gustaría, y que tenían que buscar un vocero, alguien que los cuente, digamos, un comunicador que tenga mayor audiencia y que también tenga mayor credibilidad. Entonces ella pensó mucho, ella estaba pensando en Tucker Carlson. Ella decía, me gustaría que esto lo cuente Tucker Carlson, creo que él sería el indicado para contar todo eso, para que cuente, para que salga a decir a la luz todo lo que yo tengo en estos archivos, todos los comprobantes, las pruebas de la antigravedad. Bueno, así empieza el video. ¿Cómo que estaban planeando eso? Y otra cosa es que también otras cosas que debían hacer entre ellos era convencer al papá de Amy, porque el papá de Amy no quería saber nada. Amy le había contado a su papá que quería publicar estos archivos y no le iba a importar nada, pero el padre no estaba convencido y como que de alguna manera le decía a ella que no lo haga, primero que nada porque tenía miedo de lo que le fueran a hacer a su propia hija. ¿Por qué? Vos decís, tanto, o sea, ¿qué tanto miedo? Chicos, es re heavy la vida de los científicos que saben muchísimo. O sea, esto como que no está como muy público, quizás vos sí lo sabías, pero yo no. Es muy jodida la vida de los científicos que saben algo que no deben contar. Realmente viven amenazados y viven observados. No es joda. Es como una fucking película de terror, por lo que las cosas que ella cuenta. Resulta que Amy era bióloga. O sea, ella era bióloga, pero a los 15 años, o sea, ¿cómo decirles? Ella cuenta todo esto porque, como vuelvo y repito, ella recién estaba entrando en este grupo de amigos, entre comillas, amigos o gente que estaba conociendo, pero solamente a través de las pantallas, porque ella hace 12 meses que no salía a la calle, porque estaba re asustada. Era gente que estaba conociendo a través de las redes. Entonces, claro, por supuesto, llega un momento en el que cuenta una parte de su infancia, de quién es, o sea, porque los pibes como que no pueden creer todo lo que cuenta la chica. No podían creer en los lugares donde había trabajado. Pero realmente la piba había estado cerca y había trabajado con científicos muy renombrados y muy importantes y en empresas muy, muy importantes, ¿me entendés? O sea, no era lo de menos. Entonces los pibes como que nunca no le creían. Vuelvo y repito, mansplaining que le hacían todo el tiempo también, aunque la querían ayudar de alguna manera, siempre como la querían terminar rebajando. Pero la piba no estaba mintiendo nada. ¿Por qué? Porque ella era de Alabama. Huntsville, ¿ok? Ella nació ahí y su papá es científico. Y su mamá creo que también era como doctora. Entonces imagínate, ella cuenta, yo me crié, imagínate lo que fue mi infancia, o sea, yo nací a los 8 años, o sea, a los 8 años mi papá ya me hablaba de todo, el papá era profesor de química, algo así. Imagínate, ya de chica la piba absorbió mucho conocimiento, ella misma lo dice. Yo ya de chiquita ya sabía muchísimas cosas porque mis padres ya desde muy chica me enseñaron y siempre, no es que ellos se desligaron, sino que siempre le estuvieron como inculcándole los conocimientos que ellos sabían. Entonces la piba se creció con
con una manera de pensar o un razonamiento mucho más elevado que cualquier otro ciudadano normal, ¿no? Que no tiene unos padres que son científicos, ¿no? Y que todo el tiempo te están hablando de ciencia y que te están enseñando. Y claro, la piba se crió en un hogar de gente inteligente, entonces salió bastante inteligente y a los 15 años parece que ella iba como, se fue cambiando de diferentes escuelas, pero en la secundaria empieza a ser educada en casa nomás. Lo que ella como que empieza a decir, es algo raro porque el mismo profesor que me enseñó a mí también era el mismo profesor que le había enseñado a otro científico, que ahora, hoy en día era como un científico como súper reconocido. Era como que la piba la fueron metiendo como en un círculo muy pequeño de gente de gente inteligente, o como una especie de secta de científicos, chicos, no lo sé, no sé cómo explicarlo. Pero sí, a ella siempre le pareció raro esas cosas. Puede entender que quizás era el pueblo, no lo sé, pero que ella sabía que cosas raras pasaban ahí en Huntsville. Y también lo repite una y otra vez, es que este lugar en Alabama, Huntsville, es uno de los lugares más importantes con respecto a la seguridad tecnológica de Estados Unidos. Como que la gente lo ve, bueno, es un pueblito chico que nada que ver, pero en realidad como ella empezó a profundizar y a trabajar en diferentes campos de la tecnología, ella dice, este lugar es uno de los lugares más importantes, y si llega a haber una guerra o algo, al primer lugar que van a atacar, uno de los 3 primeros lugares que van a atacar es acá, Alabama, Huntsville. Bueno, es muy loco, es muy loco. Es como de alguna manera estuvo como metida como una especie de burbuja, como mega especial, como que le tuvieron que enseñar en casa, como habían cosas como media que a ella de grande no les terminaba de cerrar, de que al final y al cabo no tuvo como una infancia igual a lo que tuvieron otros niños, o quizás una educación. A los 15 años ya a la piba, lo que también le pareció muy raro, es que ella presenta un proyecto de ciencias en la secundaria y la llaman para trabajar a los 15 años. Ya te lo digo. A los 15 años le ofrecieron un trabajo en la Dirección de Ciencias y de Armamento de AMRDEC. ¿Ok? A los 15 años. Ella dice, yo no sé de dónde me sacaron, no entiendo de dónde me sacaron, porque yo simplemente estaba mostrando un proyecto de ciencias en la secundaria. ¿Cómo esta gente me descubrió? Esas eran algunas preguntas que Amy se hacían. ¿Me estaban vigilando ya de chica? ¿De chica la venían vigilando? Porque ella era hija de un importante científico. ¿Ok? O sea, su papá era bastante conocido en la zona y sabía muy bien el tema de la antigravedad. Entonces, ella siempre le pareció raro eso, pero de igual manera aceptó el trabajo y estuvo trabajando en la parte de ciencias de armamento de AMRD, más que nada en la defensa. O sea, fíjate que la piba no es lo de menos, sabía bastante. Y aparte que la convocaban para trabajar. Ellos contaban que insistieron mucho en que se quedara, o sea, hasta le habían ofrecido muchísimo dinero para que se quedara trabajando en ese lugar. Pero Amy realmente no quería trabajar ahí, sino como que quería hacer un doctorado en, creo que era genética. Déjame ver.
terapia génica. Ella quería hacer un doctorado en terapia, ya era licenciada, como que primero se recibió licenciada de biología y después quiso hacer un doctorado en terapia génica. Bien, estuvo haciendo ese doctorado y a los 10, o sea, tuvo 10 años haciendo ese doctorado. Realmente se tardó porque entre el trabajo y otras cuestiones le costó. Y dice que no lo pudo terminar porque antes de terminar el doctorado, que le faltaban más o menos como 6 meses, a ella la empiezan a acosar sexualmente. Ella vive un hecho de acoso sex, donde ahí es donde se retrae, se asusta y no sigue el doctorado, no se anima a seguir porque parece que le pasó justamente en la institución, gente de ahí. Ahí es donde Amy dice, sabotearon mi carrera, me dice, o sea, yo sé que fueron ellos, los sabotearon y me lo hicieron a propósito para que no termine la carrera, porque al final ella decide no ir más a ese instituto a seguir estudiando. Entonces, ¿qué hace? Al fin y al cabo dice, bueno, pero saco algo positivo, saco un lado positivo, porque si yo me hubiera dedicado al final a mi doctorado, no hubiera tenido tiempo para mi investigación con respecto a la antigravedad y realmente no hubiera podido enfocarme en este proyecto que realmente me interesaba. Entonces como que de alguna manera le da la vuelta y le mira el lado positivo de que bueno, por lo menos yo no me pude recibir como doctorado, que realmente me costó un huevo, pero por culpa de ese acoso que tuve, como que me agarró miedo y no quise volver como a ese instituto, tuve más tiempo para investigar la antigravedad. Bien, arma un equipito porque después sale a hablar este tal Jeremy, un ridículo, uno de los que creo que es el que filtró esta conversación, como todo el tiempo ninguneándola, un básico, y se nota que él ni siquiera sabe lo que está hablando, ni siquiera puede hilar lo que se refiere a la ciencia, algo que la piba sabía, pero él en los podcasts sale como ninguneándola todo el tiempo. Bueno, en este sentido, ¿a qué venía con eso de Jeremy? Porque tiene que ver con esto. Que Jeremy dice no, porque después tenías unas amiguitas que, no sé, parece que le hacían el aguante con ese proyecto. No eran unas amiguitas. Viste todo el tiempo como bajándola. No, la piba realmente forma equipo con otra científica y otro científico para investigar el hecho, la antigravedad. No es que estaba sola. Era un equipo de científicos con los que ella se asocia. ¿Ok? Pues está bien, vos podés ser científico, pero si no tenés como una asociación o alguien que te financie, es muy difícil que vos avances con tus investigaciones. Y a la piba consigue a alguien que la financie, que creo que era esta mujer, esta socia que tenía. Bien. A partir de eso es donde ella empieza a tener diferentes situaciones extrañas en todo. O sea, la piba decía que todo, o sea, la observaban y todo el tiempo como que todo el mundo sabía quién era y que todo el mundo desconfiaba de ella cuando entraba a un lugar. Y otra cosa, contaba que ella recibió ataques a través de Bluetooth. Imagínate, o sea, ella empezó a esconderse de las redes sociales, como a tener un mucho más bajo perfil cuando empieza su investigación, porque empieza a recibir amenazas de te vamos a hacer esto, todo el tiempo la estaban amenazando, entonces empieza como a borrar toda su información de internet, su dirección de casa, bueno, en las redes sociales empieza a hacer como ya directamente no aparecerse mucho ni publicar casi nada, pero aún así
ella contaba que iba a cualquier lugar y recibía ataques por el Bluetooth del celular, chicos. Una locura. Bueno, así empezó como 5 años, todo el tiempo. La amenazaban, la buscaban, y hay una cosa muy loca que cuenta, que yo no me puse a investigar mucho, pero ella dice que hasta sus novios o las parejas que conocían, que ella como conocía de casualidad, eran como mandadas por esta gente que la tenía en vista, las tenían observándola. Hasta eso le querían controlar. Entonces ella cuenta una vez que empieza a salir con un chico que era masón de grado 33, o sea, hola, Huntsville, Alabama, y la verdad que la piba vivía como cosas re intensas a pesar de ser un pueblito, y que ella se empezó a dar cuenta que era un espía, que la estaban espiando. Supuestamente dicen que es la Cabal Hood y que la estaba espiando. No lo sé, pueden ser diferentes grupos, pero que el pibe con el que estuvo 6 meses le quería sacar información, y cuando ella lo descubre de algún modo o le preguntaba de ciertas cosas, el pibe directamente no contestaba. Tengo el nombre, creo que se le dice Handler, algo así, después se lo dejo escrito. Es muy interesante esa parte que ella cuenta. Creo que estuvo saliendo con un handler. No sé a qué se refiere, pero me llamó la atención que ella dice era un masón de 33 años que venía de Escocia de grado 33, pero que estuve solamente 6 meses, y que a partir del momento en que yo lo dejo, porque empecé a darme cuenta de que, porque no había una conexión real, ella decía, era raro, todo era raro con esa persona. Bueno, ella le corta y el pibe desaparece de todos los medios. Dice que desaparece de todas las redes sociales, que su LinkedIn queda estancado, porque ella después a los 2 años vuelve como a ver qué onda mi ex. El pibe desaparecido a partir de que ella corta, como si esa personalidad se hubiera esfumado, la hubieran sacado como si nunca hubiera tenido una vida real el pibe, ¿no? Porque vos después seguís tu vida y un poco sabés de tu ex qué está haciendo por las cosas que sube. Pero este pibe, Handler, creo que se dice Handlerman, había desaparecido, dice Amy. Siempre le pareció raro eso, siempre. Y aparte que Alabama no era como un lugar tan grande, entonces no era muy difícil cruzárselo, pero nunca se lo volvió a cruzar. Fue raro. Eso fue una cosa muy rara que cuenta. Por supuesto que los otros todos se lo toman en chistes, jajaja, que bla bla bla. Ella está bebiendo, en el video se la nota que está bebiendo, en una parte como que se cae para atrás. Bueno, tiene como su desafajo, pero realmente las cosas que dice son cosas que no cualquiera sabe, con respecto también a qué opina, porque los pibes le preguntan ¿qué opinas de cierto científico? ¿Qué opinas de este? Y ella tiene respuesta para todo, porque parece que la mayoría los había conocido gracias a su papá, o gracias a que en algún momento fueron al estudio de su papá y justamente ella estaba. En una de las visitas de estos científicos a la casa del papá de Amy, justo estaba Amy y conoce a este científico, que no tengo el nombre, pero es conocido, y le cuenta esta teoría de los ultraterrestres, ¿ok? Como que empiezan a hablar sobre los extraterrestres, puedo decir la palabra, ¿no? Y
Este chabón le dice, no, es verdad, son ultraterrestres, yo lo sé, yo he trabajado con eso y no se puede hablar de eso. Le había contado eso a Amy, que supuestamente estos ultraterrestres son en realidad personas, son humanos, como son humanos, chicos, son como nosotros, pero 45 años en el futuro. Es como que, no sé, una cuestión así, es como una cosa muy loca, pero que supuestamente existen. Y que son estos famosos como que tienen como una cara arrugada, son como nosotros, tienen el cuerpo tal cual, pero están como un poco desafados, ¿viste? Tienen como la cabeza un poco más amplia y tienen como muchas arrugas, supuestamente que eso se debe a todas las calamidades que ellos han vivido en el futuro o a lo largo del tiempo de la humanidad. Lo que es muy loco porque también tiene que ver con esta cuestión de que ahora todos los multimillonarios tienen una casa abajo, tienen una, ¿cómo es que se le dice? Tiene un nombre, tiene una base, o sea, abajo de la tierra. Ya todos los multimillonarios están reasegurados abajo de la tierra. Todos tienen propiedad y se armaron un arsenal abajo. Lo que pasa es que eso vos no te has enterado porque sos un simple humano, sos una simple persona igual que yo, que nunca vamos a tener eso ni vamos a estar asegurados. Bueno. Ella no lo descubrió, en realidad esto ya se había descubierto por otros científicos, solamente que ella se lo contó, porque era amigo del papá. Y el papá se lo confirma. Sí, hay como pruebas, pero bueno, eso jamás se pudo hablar. Hay teorías, pero nunca oficialmente comprobadas, porque no las pueden contar. Y están amenazados, por supuesto. Bueno, eso es lo que cuenta Amy con respecto a los ultraterrestres. Y que supuestamente se alimentaban de algunas cositas de los seres humanos, digamos, de nosotros del presente. Como que ellos venían del futuro y de alguna manera necesitaban algo primo, una materia prima, algo del cuerpo del ser humano que a ellos les servía. Puede ser energético o podía ser algo físico que ellos como que absorbían y les servían como quizás para seguir existiendo, no lo sé. Bueno, una cosa así, eso es otra información, puedes buscar aparte. Yo te estoy haciendo un resumen de lo que fue este video de 3 horas. Bien, ella cuenta que bueno, a partir de eso que empieza su investigación, fue rara su vida, fue cada vez más amenazada. Ella cuenta que iba a bares, como que a veces iba a tomarse una birra a un bar con su laptop y nada, le gustaba ir y tomar algo y estar con su computadora, investigar o charlar o bla bla bla. Y ella cuenta que varias veces la han querido dormir con estupefacientes, o sea, querer ponerle algo en la bebida. Porque una de las veces ella cuenta que se acercó un hombre y como que le dice, ¿dónde sos? ¿A qué te dedicas? Como una cosa así. Y ella le dice, bueno, soy esto, lo otro, y en esa parte dice que ella se va al baño. Pero cuando vuelve como que se empieza a sentir mucho más ebria, pero dice, ni siquiera había tomado un vaso entero y yo ya me sentía como ebria, estaba como mareada, como a punto de desmayarme. Cuando llego otra vez a mi lugar con mi laptop, este hombre seguía al lado mío haciéndome preguntas, como para quién trabajaba, dónde vivía. Y ahí es donde yo me asusto, agarro mis cosas y me voy. Y desde ahí como que la piba ha tenido mucho miedo de salir porque todo el tiempo recibe amenazas. Por más que ella haya cerrado algunos canales de comunicación, las recibe en las computadoras, vuelvo, lo repito, se pueden hacer, los hackers lo logran de alguna manera. Bien. Habla también un poco
con respecto a la mafia rusa, porque no solamente a ella la observaban algunos otros seres, sino como que se había topado en algún momento con unos espías rusos, que era normal. Ella cuenta que es súper normal cuando vos sos científico y estás como en una investigación media rari, es normal como todo el tiempo que autos te persigan. O sea, si bien para ella era la primera vez, como que otros colegas le contaban, sí, no es la primera vez, porque ella, ¿qué hace? Contrata una empresa de ciberseguridad nueva, la cambia a partir de que empieza a tener toda esta sobreamenaza que no entiende si ella estaba respaldada por una empresa de ciberseguridad. Bueno, logra contratar una nueva empresa de ciberseguridad y le cuenta la situación. O sea, es increíble todas las amenazas que recibo a diario, por todos lados. No sé cómo se meten en mi computadora, no lo sé. Siento que están afuera de mi casa. Y este hombre de ciberseguridad le dice, no es la primera vez. O sea, no es la primera vez. Ya nos han tocado casos de mujeres, sobre todo, que trabajan en ámbitos o tienen un puesto en la tecnología y que todo el tiempo están siendo amenazadas, sobre todo con abuse sex. Porque no es solamente amenaza de te voy a matar, te voy a quiliar, te voy a hacer peticios. No, muchas veces son las amenazas de te vamos a agarrar entre varios y te vamos a hacer esto, te vamos a meter esto, lo aquello, te vamos a torturar. Esas son las amenazas, son amenazas crudas, que no solamente vamos y te vamos a hacer esto, no, es amenaza de te vamos a torturar sexo. Y que no era la primera vez, decía este director de ciberseguridad, que una chica que trabaja o una persona que trabaja en el ámbito de la tecnología, sobre todo mujer, recibe estas amenazas. Lo que Amy dice, no, o sea, no lo podía creer. Bueno, ¿qué pasa? Ella cuenta que en un momento ella estuvo de pareja y que empezó a sentir, aparte de que ya venía sintiéndose perseguida y amenaza y todo el tiempo, empieza a notar que cada vez que llegaban del trabajo con su novio, el departamento no estaba raro, ¿viste? Era como que alguien se había metido en su casa y así todos los días. Ella veía que su cajón de ropa íntima estaba desordenada, como que cada vez se empezó a fijar más en los detalles y los chabones se percataron de que realmente todos los días entraba gente al departamento de su casa cuando ellos salían a trabajar. Y resulta que mirando por la ventana descubren que había un auto, ella dice, con unos vidrios polarizados, que es totalmente ilegalmente polarizado, pero era un auto de lujo, dice el nombre pero no me acuerdo, y que todos los días estaba fuera de su casa, o sea que la estaban espiando. Entonces ella le dice en voz alta a su novio, mañana podríamos salir como disimuladamente a comprar y aprovechar y sacarle una foto a la placa del auto. Bueno, eso le cuenta el novio. Resulta que ellos salen de la casa como a comprar y que la persona que estaba dentro de ese auto se baja mientras ellos pasaban cerca, abre la maleta, saca una placa, o sea, otra placa al frente de ellos y saca la que tenía y pone la que tenía dentro de la maleta, la cambia y cierra así el baúl. Y el tipo le dice, ¿quieren sacarle una foto? Sáquenle. Y dice que Amy y su novio quedaron como... ¿What? ¿Qué?
O sea que también estaban siendo escuchados, los habían escuchado, le habían metido micrófono por toda la casa. Era obvio. O sea, heavy, chicos. O sea, no es que es una vida fácil al final saber mucho, ¿no? Ser un científico que sabe cosas. Por eso la gente que se pone en contra con respecto a esta chica o quizás a otra situación, pero sobre todo con esta mina se empecinaron, porque quizás si es un científico varón, ay, pero sí, pero como es una mujer, yo siento que se empecinaron más y la tratan de loca y que no sé qué. No es la primera científica que vive eso. Hay varios. Que cuántas cosas habrán vivido y quizás nunca las dejaron contadas. Pero en este caso Amy se lo estaba contando a sus amigos. A partir de ahí ella dice que no volvió a salir a la calle. Que hace 12 meses que no sale de su casa. Y que era muy difícil conseguir como una pareja o un compañero que quiera estar con ella y que se acostumbre a ese estilo de vida, de que ella no iba a salir por su situación, porque ella sabía que la iban a suicidar. Bien, cuando pasa el tiempo, justo en el 2022, cuando ella fallece, bueno, aparece muerta en el patio de su casa con un tiro en la cabeza. Ella cuenta que empieza a tener enfermedades raras, así como raras, que no eran normales de ellas. Quizás, no lo sé, puede ser el estado mental, porque chicos, realmente vivir así no debe ser algo lindo. Y la gente que dice, ay, pero mira cómo toma alcohol. Chicos, realmente vivir amenazado, me imagino que una cerveza de vez en cuando tenés el derecho de tomártela. En ese estado de vida que estaba viviendo la piba, que estaba siendo constantemente amenazada, hasta que ella toma la decisión de hacer público todos estos archivos, porque ella sabía que la iban a suicidar, y ella le comunica antes a toda su familia, si yo aparezco suicidio, no fui yo, y ustedes lo tienen que saber. Por eso el padre estaba en contra de que ella publicara los archivos, porque sabía que le iban a hacer algo a su hija. Ella empieza y encima hay fotos, a recibir ataques de energía dirigida. Esto es muy loco, porque me hace acordar un poco a la brujería, ¿no? La gente que cree en la brujería negra y todo eso tiene mucho que ver con esto. Resulta que ella empieza a enfermarse o empieza a tener dolores raros. De repente unos dolores enormes de cabeza, como que vos decís, ¿de dónde? ¿De qué? Si ni siquiera me he contagiado de nada. O dolores musculares, o a veces ni siquiera podía como caminar. Como que estaba recibiendo como energía dirigida que la estaba debilitando de algún modo. Y ella cuenta cómo cuando se sentaba a escribir en la computadora, los dedos no le funcionaban o no tenían peso, o sea, como no podía escribir. Entonces ahí es donde ella empieza a tapar las ventanas. ¿Por qué? Porque un día descubre en su ventana como una especie de quemazón, como que se le había fundido el vidrio de la ventana. Y aparece la foto, es porque está la foto, aparece el vidrio todo como una especie de quemadura, pero era una quemadura blanca, ni siquiera era negra, como que estaba fundido medio raro. Entonces ahí es donde ella empieza a tapar las ventanas con diferentes, ¿cómo se llama? Muebles. Lo que no es algo loco, porque hoy en día se sabe que existen las armas hipersónicas. O sea, si hay un arma hipersónica, no me sorprendería que podrían tener un arma con una energía dirigida, básicamente. No sería como una gran sorpresa. Entonces, no entiendo a la gente que no puede creer eso. Es como demasiado ciega. Pero claro, la piba empieza a ser atacada por diferentes ángulos y en el video se la nota devastada.
se la nota muy cansada. Se la nota y como que de algún modo sabía que en cualquier momento no iba a aguantar más. Y aparece suicidada en el patio de su casa por un tiro en la cabeza. O se lo pegaron o realmente llegó a un punto de dolor extremo que se lo pegó ella. Eso quedó ahí. La familia no salió a hablar. No lo sé, esa parte de la familia no lo sé, pero sí se sabe, gracias a este video que dejaron grabado, de que el padre no quería que Amy publicara los archivos porque él sabía, tenía mucho miedo de lo que le iba a pasar a su hija. Todas estas cosas contó Amy. Ella decía que Huntsville, Alabama, es el Silicon Valley de la tecnología gubernamental de seguridad nacional. Que era un lugar muy importante, realmente. Y en el 2022, bueno, fallece, pero ahora todo reflotó a la luz porque desaparecieron un montón de científicos. Y están desapareciendo y los hacen peticius, por supuesto, que los peticius. O sea, los amenazan y los peticius. Chicos, es obvio. Mucha gente, hay algunos videos de conferencia de Amy, bueno, donde la gente le pregunta, ¿y cómo haces? ¿Cómo haces para financiar estos tipos de investigaciones? Que bla, 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 si el gobierno no te apoya, ¿cómo haces? Y realmente me cuenta que hay muchos millonarios que invierten en estos tipos de investigación. Y es cierto. Es muy cierto. Y cuando se desclasificaron los archivos de Epstein, se sabía que Epstein estaba muy interesado en financiar algunas investigaciones, sobre todo con respecto al cáncer y con algunas cuestiones de genética también. Había bastantes cosas en las que él estaba financiando. Él financiaba varias cosas. Pero ella contaba esto. Hay varios, gente multimillonaria que buscan científicos, buscan proyectos de investigación interesantes o que sean totalmente extraordinario o algo inimaginable para ellos financiar y al final y al cabo quedarse con el crédito de esa investigación, ¿no? Porque ella dice, son gente que es millonaria porque, bueno, son millonarios heredados, o simplemente hicieron dinero de otra forma, pero quieren ser recordados como de alguna otra manera más importante, haciendo algo más importante, ¿me entendés? Entonces ella dice, cuando el gobierno no te apoya, existen estos millonarios que les interesa mucho esto, y no porque les interese la ciencia, o capaz que sí, sino más que nada para ser recordado de otra forma. Y me hizo acordar al caso de Jeffrey Epstein, que él financiaba varios temas de varios proyectos de ciencia. Estuvo metido y se sabe, chicos, se sabe. Elon Musk también, bastante. Es muy loco. Eso fue lo que pasó con Amy. Y nada, y toda esta cosa muy ridícula, la gente como que la quiere minimizar porque era una chica joven y vos realmente la ves y no la podés creer todas las que pasó ya desde piba y en los lugares importantes en los que estuvo trabajando y estudiando. Como que la gente empezó a dudar, ¿es científica de verdad? ¿Ella sabe realmente? O sea, bueno, es el mundo en que nos criaron, ¿viste? Como no pueden entender, no pueden creerlo. Y no debe ser la única mujer. Hay otra científica, creo que es mexicana, mexicana o coreana, creo que era una coreana y una latinoamericana, que están desaparecidas. Porque sabían algo que no debían saber. Y tenían pruebas. Pero bueno, se hizo mucho este prejuzgamiento de no creer, ¿viste?
pero la piba la ves hablar en el video 3 horas. No es que la gente mira los clips, pero realmente hay que ponerse a ver toda la entrevista y las otras conferencias que ella hace de ciencia, y te das cuenta que era una persona que sabía lo que estaba hablando y tenía muy en claro cuáles eran sus proyectos o sus ideas. Y conocía a bastante gente del ambiente. Pero bueno. Eso ha sido todo por hoy. Eso fue lo que pasó con Amy Reich. O sea, es muy loca la entrevista, porque si se la ve a ella un poco perjudicada, me imagino que no debe ser fácil vivir con ese miedo todo el tiempo y también recibiendo ataques de esta energía directa, que me hizo acordar un poco la brujería, porque un poco la brujería se trata de eso, es como enfocarte en una persona, enfocarte y pasarle todos los pensamientos negativos. Eso es lo que cuentan, supuestamente así funciona, y es muy loco que a ella había recibido ataques con respecto a eso que le debilitaban el cuerpo, que le debilitaban seguramente el campo energético primero. Una locura. Ni siquiera tenían que estar muy cerca de ella para atacarla. Bueno, esas son las cosas que pasaron. Vamos a ver qué sigue, porque los científicos siguen desapareciendo, porque están investigando o están encontrando pruebas con respecto a cosas. Otra cosa que dice Amy es que realmente la tecnología hubiera avanzado ya hace rato. Podría haber avanzado más, muchas cosas más con respecto a la salud y un montón de cuestiones que tienen sus avances, pero no los quieren demostrar. No les conviene que la salud quizás avance, o quizás, por ejemplo, te doy un ejemplo, se descubra la cura del cáncer. Hay varios científicos que salieron a decir eso. Es como que hay cosas que ya están hechas, que se han descubierto, que se han investigado, pero no las sacan porque no les conviene. Porque todo se trata de el poder y el dinero al final. Y de controlar, por supuesto, a las masas. Pero ella dice, ya hace rato que hubiéramos avanzado 1000 años luz. Pero no se pueden y no los permiten. A los científicos los callan y no se los permiten. Se los silencian. Y se está saliendo toda la luz. Supuestamente Donald Trump iba a investigar todos estos casos. Pero bueno, mi amor, no lo sé. Vamos a ver si los va a investigar, porque él tiene una mira en la cabeza directamente. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Te mando un besito enorme.